distintas oportunidades, tanto presencialmente como de manera virtual. Hoy estamos cada uno en su casa con su propia bronquiolitis. Espero que no en realidad, pero bueno, parece que es un hecho que está ahí bastante presente. Nos encontramos cada uno desde su casa para dedicarle este rato a Carl Jung, para encontrarnos con Olga Paisanidis, que es licenciada en Psicología Clínica, fue la directora muchos años del Instituto de Cultura Griega, es profesora del Instituto Hannah Arendt. Hace muchos años con ella compartimos un montón de actividades, así que es un placer para nosotros contar con ella en el instituto. Es profesora universitaria en psicología, especialista en Jung. Por eso vamos a dedicar, como les decía, este ratito a hablar de la vida y la obra de Carl Jung, y en especial a este tema que estuvo atravesando distintos cursos y distintas actividades del instituto, que es la espiritualidad, ¿no? Y Carl Jung, cómo incorpora la espiritualidad al psicoanálisis. Esta era un poco la propuesta. Le quiero adelantar que ya la comprometimos a Olga, que es especialista en cultura griega, también para tratar un poco más en profundidad Antígona, que es el tema que estuvo tratando Lilita en su última clase, y entonces sobre el que nos quedamos todos enganchados y con ganas de seguir trabajándolo. Así que, bueno, la idea es poder profundizar en algunos conceptos que a veces son complejos, que a veces nos parece un poco que puede ser complicado, pero bueno, porque desvelan ideas y desvelan conductas y formas de ser del carácter que son realmente complejos, pero que vale la pena dedicarles un tiempo para pensarlos y para reflexionar. Y lo que también quiero pedirles es que hagan todas sus preguntas al chat. Está Naiken conectada, así que ella va a estar atenta, está junto con Olga, a los comentarios y las preguntas que quieran volcar para poder hacer el ida y vuelta. Así que creo que dicho todo esto, listos, Olga, para disfrutar de todo tu conocimiento y para compartirlo, así que les reitero el agradecimiento, les doy la bienvenida al instituto, y es todo tuyo, Olga, muchas gracias. Bueno, Carolina, te agradezco mucho la presentación que me hiciste. Estoy muy contenta que veo muchas caras allí esperando que empiece esta pequeña conferencia o charla o como quieran llamarla sobre Jung. Totalmente, totalmente, un montón. Gracias a todos los que se notaron. Gracias a todos los que se notaron y a los que no vinieron también, que para la próxima los esperamos. El periodo histórico que hoy nos toca vivir es de extrema complejidad. Sus cambios turbulentos, su incertidumbre, sus tribulaciones, se caracteriza por la manifestación de un fenómeno nunca acontecido en la historia. La extrema complejidad del mundo moderno ofrece amenazas múltiples y la violencia en todas sus formas. El hambre, las discriminaciones culturales y raciales, el peligro por la destrucción de la guerra, son condiciones de que en nuestra época se encuentra cargada de mal en el hombre. El mal es alarmante, es peligroso, destruye, contamina. Podemos decir que el mal es una fuerza que incide dentro y fuera de los seres humanos, y es lo opuesto a la vida, lo opuesto a la vitalidad, estimulados por el bien. Carl Jung brindó su aporte importante a esta problemática, introduciendo el concepto de sombra arquetipal, brindó mayor comprensión y conocimiento del hombre, condiciones fundamentales para lograr la integración del individuo
y llegar a cumplir la expresión de Píndaro: conviértete en el que eres. Es el primer psicólogo de Occidente que interpreta lo inconsciente desde el punto de vista del espíritu. Su gran legado es una filosofía de vida mediante la realización objetiva del carácter y la acentuación de factores positivos como la creatividad, la autorización, la expansión de la conciencia y el encuentro con el propio yo esencial, que es el sí mismo. Carl Gustav Jung nació en Suiza, Basilea, en 1875, donde vivió hasta su muerte. Hijo de un párroco de iglesia protestante. Estudió medicina en la Universidad de Basilea. Quería dedicarse a la cirugía, pero un hecho trascendente le cambió el rumbo. En una reunión espiritista, una joven de 15 años que él presenció, entró en trance y comenzó a expresarse con toda soltura en un alemán literario, si bien habitualmente hablaba un dialecto alemán coloquial. Ante tal situación, Jung quedó atónito, ya que nunca había visto semejante situación. Se dedicó a estudiar la personalidad de la muchacha, investigando sobre personalidad psicopática, epilepsia, histeria, sonambulismo. Estos temas después fueron la base de su tesis de licenciatura en psiquiatría. En Jung es muy difícil separar la obra de su vida. Toda su vida fue nada más que dedicada a su obra. Era una personalidad muy intuitiva, muy introvertido, muy estudioso de la vida de los hombres, pero al mismo tiempo Jung tenía un gran sentido del humor. Era un gran seguidor de Platón y de la filosofía clásica y del neoplatonismo, mientras que Freud, que era su maestro, fue un seguidor de Aristóteles. Freud y Jung pensaban distinto, tenían distinta cosmovisión. Todos los miércoles se reunían en Viena, donde nació Freud, ya que pertenecían todos, unos 50 más o menos, científicos, filósofos, médicos, pertenecían al Círculo de Viena, y siempre era invitado Jung. De Zúrich viajaba todos los miércoles a Viena. Se encontraba con muchos intelectuales, entre ellos con Alfred Adler, con Bleuler y con otros más. El encuentro con Freud infundió en Jung una mezcla de esperanza y de decepción. Él abrigaba grandes proyectos, pero temía la actitud rígida de Freud, a veces su punto de vista demasiado estrecho. Su interés exagerado por los detalles ínfimos y sus pretensiones teóricas. Había largas conversaciones entre ellos. Sin embargo, Freud impresionó mucho a Jung, y Jung llegó a decir: este hombre verdaderamente inteligente e importante
No tenía ni punto de comparación con ninguna de las personas que había tratado hasta entonces. Era profundo, nada era trivial o gratuito. Era extraordinario desde todo punto de vista. Sin embargo, conservo de él algunas imágenes muy confusas. Creo que realmente no llegué a comprenderle. Algo que a Jung le llamó la atención fue la insistencia con que subrayaba la importancia de la sexualidad infantil. Tenía muy frecuente correspondencia epistolar. Las divergencias respecto a la teoría sexual de Freud y la manifestación espiritual de Jung presagiaban una ruptura que sobrevendría entre ambos. Para Jung, la psique es el hombre en su totalidad. El yo es el gobernador de la conciencia. El yo es distinto al self. Y el self es igual al sí mismo. El proceso de individuación es llegar al sí mismo. Píndaro decía, sé el que eres. Y Sócrates decía, conócete a ti mismo. Así se manifiesta la influencia de Jung de toda la filosofía griega clásica. Toda la vida humana, decía Jung, es un proceso de análisis hermenéutico, de conversión en quien uno es. Hermenéutico viene del griego de Hermes, el dios de los misterios. Jung dice que todos los seres humanos podemos tener un inconsciente común a toda la humanidad. Y ese es el inconsciente colectivo, es el inconsciente objetivo que se contrapone al inconsciente personal. El inconsciente personal está formado por complejos de resonancia afectiva. El inconsciente colectivo está dado por los arquetipos. Antes de explicar qué son los arquetipos, quiero aclarar que la psicología de Jung se llamaba psicología analítica y compleja. Jung observó la relación existente entre el origen de los complejos y la disgregación total o parcial de la personalidad. Miraba a sus pacientes y decía, no puede ser, todos carecemos de algo. El que es alto quiere ser más bajo. El que es bajo quiere ser alto. El que es gordo quiere ser delgado. El que es delgado quiere ser más macizo. Y así con todo. El que es discreto quiere ser más charlatán. El más charlatán muchas veces tiene que callarse la boca. Bueno, eso produce una disgregación total o parcial de la personalidad. Dice Jung, los complejos poseen un grado de autonomía y los dolores aparentemente desprovistos de origen orgánico, generalmente llamados imaginarios, no son tan nocivos como los reales. Observó que los complejos revelaban un aumento del tiempo de reacción, que no hubieran aparecido en una conversación habitual. Entonces dice, los complejos nos dominan y dificultan una conversación normal y producen un desequilibrio. Su psicología se llamó analítica y compleja. Analítica porque se hace análisis de lo psíquico y compleja
no por complicada, sino porque estudia los complejos. El término complejo fue tomado después por Freud cuando habla de complejo de Edipo. El término complejo fue tomado después por Adler, que habla de complejo de superioridad y complejo de inferioridad. Para seguir con el estudio del inconsciente colectivo, voy a hablar de los arquetipos. ¿Qué son los arquetipos? La palabra arquetipo también viene del griego. Proviene del griego argé. Argé quiere decir lo que está en la base, lo que nos ordena, lo que nos gobierna. Esos son argés. Las instancias más antiguas tienen más fuerza. Las superiores son más débiles. Imaginemos ahora una plancha de acero con limaduras de hierro. Todas por debajo de la plancha hay una especie de imán que las ordena, las gobierna. El imán está por debajo, es el arquetipo. Esas limaduras toman distintas formas y ya ordenadas por el imán forman los símbolos. Ejemplos de arquetipos: el ánima en el varón, la conexión. Estas imágenes primordiales. Así vemos el árbol por sus frutos. Se ven los mitos. Y los mitos guardan un sentido o un contenido simbólico. El mito, según Jung, habla de arquetipos. El mito no es una simple leyenda o una simple narración. El mito se transmite de boca en boca, en forma Bueno, ahí ¿Ahí está te apareciendo. escuchan? A ver. ¿Me escuchan ahí, por favor? Así con el dedo. ¿Me escuchan? Sí, te escuchan. Sí, me Perfecto. escuchan. Bueno. Retomemos un poco más. El mito es una creencia. Una vez hablado, el mito es una verdad. El mito no pertenece a lo intelectual, sino a lo emocional y a lo espiritual.
El mito nos habla del tiempo de los orígenes del hombre, del destino humano. El mito tiene un tiempo sagrado, signado por los dioses y los héroes, y un tiempo profano, que es el tiempo de los hombres. El mito tiene un significado. Disculpame, Si no, perdón. sí. Dicen, si puedes retomar desde los arquetipos, que desde ahí se cortó. Bueno, voy a repetir una parte que parece que no se escuchó bien, disculpen. ¿Qué son los arquetipos? La palabra arquetipo viene de argé en griego, es lo que ordena, lo que está en la base y nos gobierna. Las instancias más antiguas tienen más fuerza siempre. Imaginemos una plancha de acero, con limaduras de hierro por encima, todas dispersas. Por debajo de la plancha hay una especie de imán. El imán las ordena, las gobierna. El imán es el arquetipo. Esas limaduras toman formas distintas y ya ordenadas por el imán forman los símbolos. Ejemplos de arquetipos son el ánima para el varón, el ánimos para la mujer. El arquetipo no se visualiza, es un modo de conducta que no se ve, solo se manifiesta a través de los símbolos, a través de los mitos. Así vemos el árbol por sus frutos. Por eso los mitos siempre guardan un contenido simbólico. Mito y símbolo son dos conceptos intrínsecamente unidos. El mito, según Jung, habla de arquetipos. El mito no es una simple leyenda o narración. El mito se transmite de boca en boca. El mito es una creencia. Una vez dicho, es una verdad. El mito no pertenece a lo intelectual. Pertenece a lo emocional y a lo espiritual. Nos habla del tiempo del destino del hombre, del tiempo de los orígenes. El mito tiene un tiempo sagrado, que es el tiempo asignado por los dioses y de los héroes, y un tiempo profano, que es el mito de la cotidianidad. El mito tiene siempre un significado, si no, es algo vacío. ¿Y qué es un símbolo? Un símbolo es una unidad sintética de sentido entre dos polos diádicamente opuestos. Lo que se ve es el contenido manifiesto. Lo que se oculta es el contenido latente o invisible. De eso habla Jung en el inconsciente colectivo. Jung coincide con un antropólogo, Cassirer, en que el hombre es un animal simbólico, es decir, que le da sentido y significado a las cosas, a la naturaleza y a la vida. Jung tiene también influencia de Heráclito, mucho más antiguo, ¿no? Por su concepto de enandiodromía, que quiere decir el camino de los opuestos. Lo contrario llega a concordar, y desde las discordancias surge la armonía y todo nace de esa lucha. Enandio quiere decir opuesto, el camino de los opuestos. Bueno, de tal manera que la psique funciona para Jung como la guía que regula y adapta al individuo al medio social y al medio físico. La psique gobierna el alma,
Abraza todo pensamiento, sentimiento y conducta. La conducta puede ser consciente o inconsciente. Y ahora vamos a hablar que los dos pilares del pensamiento de Jung son: uno, el poder creador del inconsciente, y la magnitud de la psique, en segundo lugar. El hombre en la actualidad no puede ser o sentir ser el centro del universo. No es el rey de la creación tampoco. No es un ser puramente espiritual tampoco. Ahora se trata de otra cosa. No de ser el mejor, lo más perfecto, lo único, sino de ser uno mismo. Ser quien uno es, no mentirse más, ser auténtico, andar por el camino de la individuación para llegar al sí mismo. Hay un especialista en cultura india, indólogo, Henrik Zimmer, que relata un cuento de origen indio, donde un cachorro de tigre que había sido criado entre las cabras y que luego, a través de un maestro espiritual, llegó a darse cuenta de su propia sospechada naturaleza. Un cachorro de tigre quedó huérfano al nacer su madre. Había muerto antes de nacer él. Una majada de cabras halló a este tigrecito. Lo adaptaron, lo amamantaron, lo cuidaron con mucho cariño. El tigre creció, aprendió el lenguaje de las cabras, adaptó su voz a la de sus balidos suaves y mostró afecto como los cabritos. Pero una noche el rebaño fue atacado por un tigre feroz y las cabras se dispersaron. Entonces el cachorro se quedó solo donde estaba, sin temor. Y viene un tigre grande, feroz, y le pregunta: ¿tú qué haces aquí entre estas cabras? El tigrecito daba balidos, lo que enfureció al viejo tigre. ¿Por qué haces esto? Ese ruido tonto. El tigre viejo lo llevaba a su guarida. Luego de reprenderlo por los balidos, lo asusta y le ofrece un trozo de carne cruda y sangrienta. El cachorro sintió repugnancia. El tigre ordenó: tómala, cómela, trágala. El cachorro se resistió. Poco a poco fue tratando de domesticarla y de masticarla y de tragarla. Comenzó a gustarla, quedó asombrado, comenzó a sentir placer a medida que la tragaba. Se lamió las mejillas, se incorporó, abrió la boca para bostezar como si despertara de un gran letargo que lo tenía hechizado. Arqueó el lomo, se desperezó, extendió y abrió sus garras. Y de pronto de su garganta estalló un rugido, terrible y triunfante de tigre. Se había cumplido la transformación.
Y el maestro observaba y preguntó, ¿sabes ahora quién eres? Así queda asignada la problemática de ser quien uno es, no otro. Ser uno mismo es encontrarse levemente, responder estos interrogantes. ¿Hemos comido la carne y gritado nuestro rugido de hombre? ¿O vivimos masificados, creyéndonos cabras? ¿Hemos encontrado nuestra esencia de hombre como el tigre la suya? ¿Hemos siquiera empezado a andar por el camino de la individuación? Seguimos. Bueno, ahora les voy a decir algunos de los arquetipos importantes de Jung, que son muchos, pero bueno, no puedo dedicarme a todos. El primero es la persona. El segundo, la sombra. El tercero, el alma que conlleva el ánima y el animus. El cuarto, el ermitaño. El viejo sabio y la magna mater de la naturaleza. ¿Qué es la persona? La persona viene también del griego, máscara o prosopon en griego, palabra que viene del teatro griego clásico. La persona es un ocultamiento, es un esconderse detrás de un rol social. Es el antifaz del llanero solitario. Es la cara del payaso que ríe por fuera y llora por dentro. Es el personaje del drama heroico y la opacidad del actor. Es el macho que viola y golpea ocultando su homosexualidad. Es la máscara seductora y triunfante de la vedette que más tarde se va a suicidar porque debajo del maquillaje encontró nada. Es el juez incorruptible que oculta su sombra de trampas e intolerancias. ¿Qué es la sombra? Es el segundo arquetipo. La sombra es una forma personal y arquetípica muy primitiva y todavía aparece en la actualidad personificada de muchas formas e integra una parte del individuo, una especie de desdoblamiento de su ser. La sombra es una fuerza inconsciente que contiene los elementos de la naturaleza básica del hombre. Representa todo aquello que no queremos ver o que nos vean. Representa nuestra imperfección, lo negativo, lo que no coincide con los valores absolutos, lo efímero de nuestra naturaleza. La sombra es lo rechazado por la conciencia, por lo cual recibe mayor represión que otros contenidos, con el fin de que el individuo pueda adaptarse a la vida en comunidad. Es un trabajo de domesticación del lado primitivo de la naturaleza del hombre. De esta forma, si la domesticamos, se puede lograr la vertiente positiva de la sombra, el poder para la creatividad,
para la espontaneidad, para las intuiciones profundas. Si la sombra no se domestica, trae cualquier tipo de males que se proyecta a toda la comunidad. Las guerras, las catástrofes de todo tipo. Permiso. En tercer lugar, el arquetipo del alma. Vamos subiendo en escala de valores. El alma como arquetipo tiene dos miradas. El ánima y el animus. El ánima es el lado femenino del varón. Y el animus es el lado masculino de la mujer. Toda persona posee cualidades del sexo opuesto a través de lo biológico, a través de las hormonas, a través de lo psíquico, o sea, de las actitudes, de los sentimientos. Y Jung dice, si se supera la sombra, hace del aprendiz un oficial. Y la discusión con el ánima y con el animus hace del oficial un maestro. El varón más masculino tiene rasgos femeninos. La mujer más femenina tiene rasgos masculinos. En el inconsciente del varón existe una imagen heredada de la mujer, a nivel de fantasía, por supuesto, con cuya ayuda él aprende la naturaleza de la mujer. ¿Qué es el animus? El animus es la mujer, en la mujer, es el hombre interior de la psicología femenina. En la mujer, la primera imagen fantaseada de la masculinidad es la del padre. Y en el varón, la primera imagen fantaseada de la femineidad es la madre, es la de la madre. Esto contribuye después en futuro a la elección futura de pareja de cada ser humano. En el caso del ánima, vamos a mencionar 4 niveles. El primer nivel del ánima en el hombre es Eva, la mujer sensual, la mujer del amor físico. En el segundo nivel es Helena de Troya, que es muy seductora y muy bella. En el tercer nivel es el amor casto de la Virgen María. En el cuarto nivel es el que reúne todos los atributos anteriores, pero encima los supera. Es la Sofía o la sabiduría. ¿Mm? Eso con respecto al hombre. Ahora, ¿qué pasa en la mujer? Hay 4 niveles de animus, de ánima, no animus, perdón, animus en la mujer. El primer nivel es el de la fuerza física, el Tarzán. El segundo nivel sería el hombre de la acción. Puede ser un actor. El tercer nivel es el hombre de la palabra. Un magistrado, un orador, un abogado. El cuarto nivel sería
el hombre del significado o del sentido. Podría ser Cristo. Saltando esos umbrales vamos a mencionar los seres más espirituales todavía. Hay otro nivel más espiritual, que es el arquetipo del viejo sabio y el arquetipo de la Magna Mater. Esos forman el arquetipo del ermitaño. En el caso del viejo sabio tenemos profetas, peregrinos, tiresias, el que no tiene ojos pero ve, Hermes, el mensajero de Zeus, que alertaba sobre todos los misterios, el mago Merlín. Con respecto a la Magna Mater, serían las sacerdotisas, Deméter, la diosa de la fertilidad de la tierra, las magas, las pitonisas del oráculo de Delfos, que escuchaban el mensaje de Apolo. Entonces, de eso se trata, del arquetipo del viejo sabio. Si todos estos arquetipos, más que nada los más elevados, el viejo sabio, la Magna Mater, se desempeñan en forma correcta, pueden tener lo que se llama la personalidad maná. Maná, ¿qué quiere decir? Maná quiere decir tener influencia, tener poder, pero poder benéfico sobre los demás. Pero puede suceder también que el poder maná pueda fallar. Y entonces puede ser destructivo. ¿Por qué? Porque en lugar de sabiduría impera la ibris, la desmesura, la vanidad. ¿Se entiende? Entonces viene Némesis y los coloca cada uno en su lugar. Némesis es la diosa de los castigos para la mitología. Bueno, al avanzar por el camino de la individuación llegamos a esta etapa final del ermitaño. Este arquetipo también se llama el arquetipo del centro. El arquetipo del centro tiene que ver con algo esférico, con algo circular, con algo redondo, con la letra O. Después les voy a mostrar algunas figuras. Este arquetipo es lo que llama Jung el sí mismo. Es el resultado de la síntesis, de la constante lucha de opuestos en el hombre. Este centro viviente, el sí mismo, es el principio organizador de la psique. Es el arquetipo de conjunción de todos los opuestos, que ordena, que unifica, que atrae en forma armónica a todas las fuerzas arquetípicas. El sí mismo incluye también a la conciencia, al yo consciente. Comprende no solo la conciencia, sino la psique inconsciente. El sí mismo es también el objetivo de la vida, porque constituye la expresión más cabal de esa combinación que llamamos individuo.
De ahí viene el proceso de la individuación. El sí mismo no se capta en forma visual, conscientemente. Se manifiesta en sueños, en los sueños. Se manifiesta a través de imágenes como el anciano sabio, o la Magna Mater, o el niño héroe. El objetivo último del sí mismo es lograr un estado de expansión de la conciencia y de la autorrealización personal. Es el factor supremo que actúa como guía interior del individuo mediante la facultad de regular, gobernar e influir sobre la personalidad total, llevando al individuo a ser realmente quien es, a ser uno mismo. La humanidad, en lo principal, se halla psicológicamente en un estado infantil, dice Jung. Necesita crecer. ¿Crecer cómo? De esta manera, espiritualmente. De ahí que convirtiéndonos en quienes somos, llegamos al sí mismo y citando al doctor Vicente Rubino, que fue mi maestro, tendremos una nueva actitud ante la vida, una nueva forma de vivir en continuo diálogo con nosotros mismos, pero también con los demás, con el tú, y también con el cosmos, o sea, con el universo. Así gradualmente podemos desarrollar nuestras potencialidades, emergiendo con una mayor expansión de la conciencia, imaginación y creatividad. ¿Qué hora es? Son las 8, las 5, ya estamos. Sí, tranquilo. Hace lo que sientes. Bueno, ¿qué puedo agregarles? Bueno, lo que quisiera agregarles algo más es que este señor fue muy viajero toda su vida. Viajó a la India, viajó a distintos lugares de África y de Asia, viajó muchas veces a Estados Unidos, conociendo no solo los idiomas, sino también las culturas de cada nación. Se enriqueció muchísimo y consideró la teoría junguiana para la terapia era muy complicada en el sentido de que era muy cara. Había que saber de todo, había que saber hasta estudios de las religiones, había que conocer la alquimia, la piedra filosofal, que él conocía perfectamente, pero acá por el tiempo yo no les puedo explicar totalmente qué es alquimia, qué es piedra filosofal. Lo que sí les puedo decir en síntesis es que él se basó en la transmutación del ser más primitivo en el ser más noble y más espiritual. Siempre fue esa su meta. Entonces, se trataba de una transformación alquímica, de transformar el plomo en oro, así lo llamaba, para llegar a la piedra filosofal. Una vez un alumno le preguntó, y dígame, doctor, ¿usted cree en Dios? Y él que le contestó, si yo creo en Dios, yo veo a Dios. Es distinto, porque con todos sus estudios él visualizaba a través de todo lo que veía a Dios. Era un gran místico. Bueno, los dejo por acá. ¿Querés que mostremos las imágenes?
Podemos mostrar las imágenes, tenemos algunos minutitos, así que vamos a aprovechar para mirarlas. ¿Cómo no? Dame un segundo. Bueno, cuando les hablé del arquetipo del centro, ¿la podés mostrar? Sí, ahí está. Bueno, esa imagen hermosa que ustedes ven, llena de cristales, de colores, circular, es la imagen de un arquetipo del centro, de lo que él llama el arquetipo del centro, de la individuación. Esa imagen servía para hacer meditación, por eso estaba dentro de la misma catedral de Notre Dame de París. Y sigue estando. Así que algo sabían los arquitectos respecto de lo que significaban los arquetipos. A ver la otra. Ahí, ¿Qué me vas a mostrar ahora? a ver. Este, ¿La encontrás? ahí está. Bueno, esta es la imagen de un alquimista de la Edad Media. Fíjense que tiene como 2 espadas. Tiene un triángulo. Dentro del triángulo que está señalando hay un círculo. Y entre el círculo y el triángulo hay un cuadrado. Es una imagen muy especial. Nos está mostrando el círculo mágico de la Catedral de Notre Dame, que es el máximo, exponente de la individuación, guardando dentro la Trinidad, por dentro, las 3 aristas, ¿las ven? Y por dentro un cuadrado donde hay un hombre y una mujer, que son los grandes exponentes de la naturaleza. Quiere decir que el hombre no termina con el nacimiento y la muerte. El hombre se eleva hacia la eternidad. Por eso, esa imagen nos refleja lo que hacían los alquimistas, la transformación del plomo en oro. Así se llegaba a la espiritualidad. Otra imagen. ¿Cuál tenés? ¿La del Círculo de Viena no la tenés? Ahí te la pongo. Tengo esta. Ah, bueno, esta no la llegué a explicar porque es muy extenso el tema, pero sí se las puedo explicar con pocas palabras. Esta imagen muestra a alguien apoyado sobre la tierra, fíjense bien. Y el apoyado sobre la tierra nos muestra que se trata de 2 mundos. Es una persona que explica que todo lo que está arriba es lo que está abajo. Todo lo que está abajo está arriba. Lo celestial pertenece a lo terrenal y viceversa. Todo lo que está adentro está afuera también. Y en el mundo, en el ser humano, hay una víbora enroscada de costado. Esa es la imagen de la Kundalini. La imagen de la Kundalini lo que nos va a hablar, que toda la energía fluye desde la parte baja del hombre y se va superando hasta llegar al cerebro. Bueno, eso se llama la tabla de la esmeralda. Jung se basó mucho en la tabla de la esmeralda de Hermes Trismegisto. ¿Qué más? Ahora voy a poner el círculo de Viena. ¿Cuál más tenés? ¿El círculo de Viena? El Círculo de Viena. Ahí ven a todos los científicos en Viena que se reunían. Eran unas 40 personas más o menos. Acá lo pueden ver a Jung.
Se los puedo señalar con un lápiz. No, pero si yo lo señalo desde acá. Bueno, acá está Jung. Este es el señor Jung. Acá. ¿Este? Sí. Este que está acá, al lado de él, un poco más para la izquierda, es Freud. Otro que está un poco lejano es Adler. No sé, no lo veo acá, Adler, ahora. Está limitada esta foto. Y acá está la esposa de Jung, que se llamaba Emma Jung, es esta bonita que está acá. Tenían 4 hijos, ya se los dije. Bueno, ¿qué más? No, Ah, ese es el matrimonio de Jung. A ver. ahí está. Ahí. Acá está el señor Jung con su esposa, que era muy joven. Ella es Emma Jung Rauschenschluss. Era de una familia muy de alta nobleza ella, y muy jovencita. Y era una mujer que los demás la admiraban por su carácter maravilloso. Era muy prudente. Hablaba lo poco y lo necesario, pero era muy concisa para decir las cosas. Cuando Jung la conoció, dijo: esta es mi mujer, la quiero así. Acá están los hijos de Jung, que eran muy lindos. Era Emma Jung en el medio, Jung con el hijo varón, el único, y las 3 niñas mujeres, haciendo un viaje de vacaciones, no sé por dónde. Eran 3 niñas, una más grande, después venía la que está atrás, después el varoncito, y la última es la que está al lado de la mamá. Bueno. Y con esto creo que damos por terminada esta charla, que puede ser infinitamente más larga, pero traté de condensarla. Bueno, hermosa. Ahí Preguntas. se nos acopla. Igual creo que me escuchan desde ahí. Si te vemos y te escuchamos. Bueno, genial. Espera un segundo. Bueno, tenemos varias preguntas, no muchas. La gente está como impresionada ante tanta sabiduría. Bueno, los que quieran levantar la mano, si quieren hacer algún comentario, lo pueden hacer. Uy, ¿qué pasó? Hay un montón de mensajes, muchas gracias. Muy interesante, me encantó. Bueno, Muchas gracias, muchas y gracias. tengo acá una pregunta de Reihane, si es que se dice así, Santana. ¿Cómo se relacionan mito y espiritualidad? El mito tiene muchas funciones. El mito puede ser llegar a ser espiritual, ¿por qué no? Si está en el orden de lo espiritual, puede ser en el orden de lo espiritual y en el orden de lo intuitivo y en el orden emocional. Lo que no puede ser el mito es justamente pertenecer al orden racional, porque si no, no es un mito. Ok. Acá hay otra pregunta que yo no me entiendo. ¿No lo entendés? Dice, Frogone, ¿puede nunca aparecer el tigre del cuento? ¿Puede nunca qué? ¿Aparecer el tigre del cuento? No sé si está mal formulado o yo no lo entiendo. No sé, no. Si la pudiera explicar más. Bueno. En realidad es una leyenda, es para explicar el proceso de la individualidad, eso, de la individuación. Yo no sé si va a aparecer en realidad, pero es un cuento, como cuento tiene realidad en sí, es un ejemplo eso. Acá dice, ¿cómo influye el inconsciente colectivo en la formación de la individuación? El inconsciente colectivo es lo que forma la individuación, porque sin inconsciente colectivo no llegamos nunca a la individuación. Eso necesita horas y horas de explicación,
Pero si no tuviéramos inconsciente colectivo, no llegamos nunca a la individuación. El crecimiento espiritual se da por la individuación, justamente. Perfecto. Guadalupe pregunta, ¿cómo definiría Jung el inconsciente colectivo y el concepto del mal en una sociedad petrificada en la oscuridad, antropófaga, destructiva como la de Argentina? Es lo que les dije todo al principio, que Jung se especializa en ver en observar nuestra realidad y la de todo el mundo, y en Argentina en especial. No conoció a Argentina él, pero en realidad la presencia del mal en el mundo, la presencia de los cambios turbulentos, son la presencia del mal en el mundo, y en la Argentina se está viendo de una manera más que desmesurada, por el exceso de violencia que hay, por el exceso de falta de valores positivos para el crecimiento del ser humano, por el exceso de importancia en los valores materiales y no espirituales. La gente mira lo material y se olvida de los verdaderos valores acá. Si cada uno tuviera un crecimiento espiritual y valores más nobles, más sublimes, sería muy distinta la Argentina. Pero justamente quienes nos gobiernan tienen peores valores que sus propios habitantes. Bueno, acá Alba dice, con respecto a lo del tigre, puede no aparecer el tigre, es que lo que se quiere explicar es que es de esperar que siempre aparezca. Bueno. Osvaldo dice, ¿sería que una desviación de la conciencia, no, sería como una desviación de la conciencia colectiva? ¿Qué cosa? No estamos Creo que hablando acá- de conciencia colectiva en el tigre, estamos hablando justamente de la conciencia del arquetipo, del inconsciente colectivo. La conciencia no pertenece al inconsciente colectivo. La conciencia está, pero no es el centro de la individuación. El centro de la individuación, si bien el yo está dentro, el centro de la individuación es el sí mismo, es el nuevo centro de la personalidad. Acá está aclarando Osvaldo que se refiere a lo de Argentina y la violencia. Y es lo que dije. Bien. Bueno, creo que ya contesté todas las preguntas. No sé si alguien quiere levantar, hacer un comentario. O no. El exceso de sentirnos únicos, de sentirnos los mejores, el exceso de el egoísmo sobrepasado, la desmesura, el falso orgullo, no contribuyen al crecimiento espiritual de la gente. Al contrario, la destruyen. Eso es presencia del mal también. Cuando cada ser humano está centrado nada más que mirando sus propios intereses, en lugar de pensar que uno es dentro del cosmos, uno más, disminuye su ibris, disminuye su desmesura y abre su corazón a los demás, se brinda, y al brindarse se enriquece él y enriquece a los demás. Y nosotros estamos muy lejos en esta sociedad de eso. Tenemos que practicarlo a diario. Excelente. Bueno, los excesos. ¿Qué palabras? No hay nobleza, dijo. Qué bello. Palabras poco escuchadas, dice Alba. Bueno, eso me encanta, es así. Sí. Están todos muy contentos, quieren volver a escucharla. De hecho, quieren otra clase sobre otra cosa o sobre otra clase sobre esto para explayar más. Así que... ¿Piden otra clase? Sí.
Y si no, otra clase de lo que a vos te guste, digamos. Bueno, por hoy quedamos así y si Dios quiere voy a seguir continuando con Jung porque es uno de mis temas predilectos y que más amo realmente y que más profundicé, y ya vamos a hablar con más profundidad, por lo menos de los arquetipos importantes. Sí, acá todos quieren seguir con Jung, así que... ¿Les gustó Jung? Yo muy contenta. Quiere decir que lo pude transmitir. Voy a activar los micrófonos para hacer un saludo final y bueno, gracias. Antes de cerrar, perdón, Olga, antes de cerrar, excelente. Gracias. Saludos. Felicitaciones. Fuimos un montón en la clase. De profundizarlo, porque realmente es un tema que nos eleva como seres humanos. Olga, decime si Jung hablaba del demonio, en algún momento habló algo de lo espiritual relacionado con lo demoníaco. Disculpame. Bueno, claro, desde luego, porque estudió el Apocalipsis. Él no dejó nada sin estudiar. Estudió el Apocalipsis y las fuerzas están también. No me pagaron. ¿Hay algo escrito? Del ser humano. Ojo, ahí está la sombra arquetipal. Muy bien, Camila. ¿Hay algo escrito concretamente de él? ¿Hay un título que me puedes dar? ¿Cómo no? En relación con ese libros de Jung. Pero en relación con la Apocalipsis. Fácil. Lo busco por internet, si no. Pueden buscar por internet, hay muchos libros de Jung. Relacionados con el Apocalipsis y con lo demoníaco. Me interesa. Bueno, empiecen primero por estudiar la psicología de Jung, psicología de la religión en Jung. Fenómeno. Gracias. No, para entrar después a lo de... Muchas gracias. Bueno, gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego. Muchas gracias. Chao.